Buenas tardes a todos. Muchas gracias a Medical Science, a la Universidad de Ecuador Internacional, por esta oportunidad de mostrar nuestra experiencia y nuestro parecer acerca de la insuficiencia venosa, un problema que afecta a un 30% de la población mundial y que pocas veces recibe la atención adecuada. Vamos a hacer una presentación sobre insuficiencia venosa crónica con una clasificación y unos parámetros generales, sin entrar en algunos puntos que excederían los límites de la presentación. La definición de insuficiencia venosa, según lo más general que hemos encontrado, es la incapacidad de las venas para realizar el adecuado retorno de sangre al corazón. Tiene como agente teopatogénico fundamental a la hipertensión venosa. Esta es la palabra clave en insuficiencia venosa, la hipertensión. Hipertensión venosa distal es sinónimo de insuficiencia venosa de cualquier tipo. Nosotros encontramos una definición que se ajusta un poquito más a la realidad y a nuestras creencias en la microcirculación, que es la incapacidad venolinfática, la incapacidad capilar de devolver la sangre al torrente venoso y, por supuesto, al corazón. ¿Y por qué ponemos venolinfática? Porque no existe insuficiencia venosa sin que exista primero una claudicación del linfático. Solamente claudica la vena cuando claudicó el linfático primero, que es el que va absorbiendo los restos tisulares que la vena no puede. Hay muchísimas clasificaciones, algunas complejas, algunas más, algunas menos. Nosotros preferimos utilizar una clasificación personal, sencilla en todo caso, donde dice que la insuficiencia venosa puede ser superficial, profunda, global o de perforantes, es decir, sistema venoso por sistema venoso. Pero reconocemos que casi nunca es superficial pura, profunda pura o perforante pura. Normalmente es global o por lo menos multifactorial. Ustedes, cuando tienen un paciente con una insuficiencia venosa safena grave o importante, van a ver en el ecodoppler cómo inexorablemente existe, ante la maniobra de Valsalva, un reflujo en la vena femoral común y aún profunda, y a veces hasta la superficial. Esto habla de la congestión en la cámara femoral. Entonces es muy difícil hablar de una insuficiencia venosa puntual. La insuficiencia venosa, cuando es grave, es global. ¿Y por qué? Porque el sistema venoso, como el aparato vascular en general, es un sistema de vasos comunicantes. Entonces no podemos aislar lo que es el perforante del profundo del superficial. En cuanto al superficial, la dividimos en sistematizadas, es decir, aquellas que dependen de un sistema anatómicamente conocido, el de la safena interna, externa, o las perforantes nomencladas, es decir, las perforantes que tienen nombre. Y las no sistematizadas suelen ser varices de aparición anárquica, suelen responder a perforantes aisladas o a ramas safenas aisladas. A su vez, la profunda puede ser primaria, que es el caso de los pacientes avalvulados, congénitos. Yo decía el otro día en una reunión que no he visto pacientes avalvulados en mi vida, no los conocí, no vi flebografía, yo soy de la época de la flebografía, no vi flebografía, si no veo en el ecodoppler pacientes que no tengan ninguna válvula. Pero bueno, respetando la bibliografía y experiencia mundial por otros especialistas, los vamos a denominar como insuficiencia profunda primaria. Y la secundaria, la causa más común, es la obesidad y la restricción a la visa tergo, como se ve en los obesos, en los embarazos, en los pacientes neuropáticos. Y a su vez puede ser temporaria. Por ejemplo, en el embarazo es una insuficiencia restrictiva temporaria. Por su lado, la global suele comenzar en el sistema venoso superficial, y cuando este se hace francamente insuficiente, por vía de las venas perforantes, disemina o lleva hipertensión al sistema profundo, lo que decíamos en el callado de la vena safena interna.
Las perforantes merecen un capítulo especial. Yo creo que en la bibliografía se le da demasiado espacio. Las venas perforantes dirigen el flujo, compensan presiones, compartimentalizan, al igual que las válvulas, las presiones dentro del sistema venoso, pero per se, es decir, en sí mismas, no tienen una importancia fisiopatológica relevante. Solamente se enferman cuando hay una gran hipertensión del profundo o del superficial. Es decir, que son compensadoras de presiones. Difícilmente puede hablarse de insuficiencia de un solo sistema, y esto lo quisiéramos dejar bien aclarado. Existe la clasificación SEAP, que todos ustedes conocen, que yo particularmente no la he usado, ni siquiera para hacer trabajos científicos. Creo que le falta una nota para hacer una sinfonía porque es demasiado compleja, pero reconozco que muchos autores sostienen que su principal utilidad es actuar como referencia en trabajos científicos. Clínicamente es impracticable porque tiene tantos ítems que uno, cuando ve al paciente a simple vista, no puede catalogar todos los ítems que tiene de un solo golpe. Llevaría tiempo el solo hecho de clasificarlo. Es más, a un mismo paciente ha ocurrido muchas veces que dos especialistas, hemos presenciado discusiones en congresos, dos especialistas lo clasifican de distinta manera. Así que la clasificación de SEAP está bien para hablar un idioma común en trabajos científicos, pero a los fines de la práctica clínica flebológica no la veo práctica, no la consideramos práctica. ¿Cuál es la fisiopatología de la insuficiencia venosa? Como dijimos recién, es la hipertensión venosa distal, ya sea porque hay una oclusión venosa, porque hay estasis venosa, porque hay una compresión venosa extrínseca, fisiológica o patológica. La cuestión es que hay una presión venosa distal aumentada. No es el reflujo el inicio de la patología, como tampoco lo es la insuficiencia valvular. Lo que hace a la insuficiencia venosa es la estasis. El reflujo es un fenómeno secundario en la insuficiencia venosa. Cuando la luz se dilata, las paredes se elongan, las válvulas ahí recién se hacen insuficientes y ahí aparece el reflujo. Esto no solamente no es la causa, sino que a veces el reflujo es saludable. Por ejemplo, en un ciclista, en un levantador de pesas, en una embarazada, es compensadora y entonces el reflujo en algún momento puede actuar compensando presiones de un sistema que está sobrecargado a otro que no lo está. El colágeno débil de la pared, como se menciona muchas veces, usted tiene varices hereditarias, permiso. Puede ser en parte cierto, pero todos los estudios que se han hecho sobre la pared venosa se han hecho en pacientes a los que se les extrajeron varices. Entonces no podemos esperar que en una varice exista una pared sana, porque ya la misma elongación, como decíamos antes, rompió colágeno, fibra muscular. Así que, y para demostrar esto, podemos decir que existen úlceras de pierna por estasis y reflujo, por ejemplo, en los obesos, y no tienen varices. Esto es la demostración práctica de la estasis como factor de riesgo principal para la aparición de varices y trastornos tróficos. Perdón. Siempre va a haber reflujo en el sistema venoso profundo en un lugar que comunique con una zona de reflujo hipertensión en el superficial. Y esto es por el sistema de vasos comunicantes que decíamos anteriormente. Entonces, quisiera resaltar que la estasis es el fenómeno primario que actúa. Acá, como ustedes ven, la sangre en un sujeto normal en inspiración sube con una vena cava dilatada, como lo ven acá, aspira, el diafragma baja
entra sangre y aspira, y en la expiración lo que ocurre es que la sangre se limita a circular hacia el tórax. En un paciente obeso lo que ocurre es esto. La presión lateral sobre las venas hace que aumente la presión distal y repercute muchísimo a nivel de los callados, safenos. No podemos curar un paciente de varices que no cure la, la obesidad, perdón. En cuanto a la evolución natural de la enfermedad, podemos decir que la insoculación venosa es capaz de no dejar residuos tisulares, más aún asociada a sus colegas los linfáticos. Por eso, siempre la insuficiencia venosa aparece cuando el linfático ya no alcanza para barrer el intersticio. Hay situaciones donde el edema puede aparecer, por ejemplo, en una posición bipedestación prolongada, pacientes que trabajan de pie, que trabajan sentados inclusive, pero mientras esa exposición no sea muy prolongada o el edema con el reposo se recupere, no podemos hablar de insuficiencia venosa. Ahora, si el edema de tipo venoso no mejora con el reposo nocturno, tenemos que pensar a hablar de insuficiencia venosa. La prevención del edema prolongado, aún en su forma microvascular, como halo o edema difuso, solo puede realizarse a través de la contención elástica, porque es un fenómeno físico, mecánico. La medicación mejora la sintomatología, por eso tenemos que dar la medicación, ni bien aparecen los primeros síntomas. Pero para bajar la presión venosa, el método único y eficaz es la contención elástica, no la medicación, no la medicación. Hay colegas, hay gente que toma por cuenta propia los flebotónicos en nuestro país, por lo menos son prácticamente de venta libre, y hay gente que por su propia cuenta toma los flebotónicos creyendo que se le van a curar las varices, o una úlcera, o una insuficiencia venosa crónica, y esto no es así. En una pierna normal, cada sistema va a llevar la misma cantidad, por eso las flechas son iguales, de flujo. Esto es la verdad de lo que ocurre a nivel microvascular. Ustedes acá tienen una clasificación del edema microcirculatorio como halo de edema, que lo describió el doctor Claudio Alegra. Tienen un capilar, un halo alrededor, un edema trabecular. Acá ven trabéculas cutáneas un poco más oscuras, acá ven otras, y adentro capilares en ovillo desenrollados. El edema se limita a las trabéculas. Acá solamente sale el capilar. Y acá un edema difuso, cuando ya atraviesa las trabéculas cutáneas de colágeno. Y esto es lo que ocurre en estos pacientes. Parte del flujo sube, pero parte del flujo ya quiere quedar ectásico. De continuar la enfermedad se transforma ya el flujo en la pierna en un fenómeno anárquico, apareciendo linfedema de dedos del pie. El linfedema aparece precozmente en el segundo dedo, es donde primero aparece el linfedema, en el pie, y es por esto de la claudicación linfática, unida a la insuficiencia venosa. Entonces, la circulación se hace anárquica, habiendo reflujo por las venas perforantes también. Entonces, antes de la instalación de una insuficiencia venosa crónica, aparece el linfedema secundario. Eso no debemos olvidarlo. ¿Qué pasa con los pacientes obesos? ¿Por qué decimos? El obeso no hace ejercicio, entra en un círculo vicioso muy peligroso. No hace ejercicio porque se cansa, porque tiene disnea. Eso a su vez lo tira al sedentarismo. En el sedentarismo se aburre, entonces come o le da angustia. ¿Y qué pasa en ese abdomen? La sangre, la presión no aumenta a nivel del abdomen,
y en la vena cava se ve comprimida, perdón, la vena cava se ve comprimida por las vísceras, por la grasa, al igual que ocurriría en un embarazo. Pero esto, lamentablemente, es mucho más crónico que los embarazos. Y se une a dos cosas que son claves y agravan la situación, que es el ángulo que se genera en las venas ilíacas y en la vena poplilla cuando el paciente está sentado. Esto es lo que ocurre a nivel de la microcirculación. Cuando la sangre venosa no puede subir, perdón, cuando la sangre venosa no puede subir, genera un tapón hídrico a consecuencia del linfático que tampoco la está ayudando. Y ese tapón hídrico, perdón, es lo que aumenta la presión, haciendo que se acumulen residuos alrededor de la célula, formando el CAF de fibrina, es decir, una verdadera barrera geloide que impide la difusión de oxígeno y el metabolismo de nutrientes.